Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de Bruno. En este vídeo vamos a hacer ya su ruana, empezaremos haciendo la capucha y también vamos a hacer sus sandalias. Entonces vamos a empezar. Como os había dicho, yo lo voy a hacer con este otro color porque no me queda suficiente de este. Eso ya os lo había dicho en la lista de materiales. Recordar que era el 82.177. Lo voy a hacer con este otro que es el 82.171. Ya sabéis que estas referencias las doy por si hay alguien que lo quiera hacer con el mismo color que yo y por lo que sea le gusta más este color que el otro. Entonces, bueno, no me acordé de decirlo en la lista de materiales cuál era el número que iba a usar, pero bueno, voy a usar este. Entonces empezamos por la capucha. Vamos a comenzar levantando 72 cadenas. Una vez que tenemos las 72 cadenas, nos vamos a regresar por las cadenas haciendo 70 medios puntos altos. Entonces tomamos la hebra, vamos a la cadena que tenemos que tejer, tenemos que saltar las dos últimas cadenas que hemos tejido, esas son para levantar, y vamos a ir haciendo un medio punto alto en cada cadena y finalizamos pues con 70 medios puntos altos. Al finalizar la vuelta de 70 medios puntos altos, vamos a hacer dos cadenas, giramos el tejido y vamos a hacer desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 16 un punto en cada punto de los 70 que tenemos. Hacemos medio punto alto, ¿vale? Levantamos dos cadenas y hacemos 70 medios puntos altos en cada vuelta desde la 2 hasta la 16. Acordaros de que cada vez que giréis levantéis dos cadenas al inicio para que el primer medio punto alto os quede bien levantadito. Cuando lleguéis al final cortáis dejando hebra larga para que ahora lo vamos a unir, ¿vale? Para que lo podamos unir. Entonces lo vamos a doblar así a la mitad, da igual hacia un lado que hacia otro, lo vamos a doblar así a la mitad y con esta hebra larga que se os ha quedado lo vamos a unir tomando un punto de cada lado, así por esta esquinita. Entonces vamos tomando un punto de este lado y un punto del otro lado y vamos pasando así la hebra. Y lo mismo ahora desde aquí hacia allá, un punto de este lado y un punto del otro lado. Ahora su gorrito queda así y lo vamos a dejar apartado, vamos a seguir con la parte de abajo. Para la parte de abajo seguimos con el color verde más clarito, el mismo que hemos usado para la capucha, y vamos a comenzar haciendo 100 cadenas. Después de las 100 cadenas hacemos una más de separación y nos vamos a regresar por las cadenas haciendo 100 puntos bajos. Un punto bajo en cada una de las cadenas. Una vez que llegamos al final hacemos una cadena, giramos el tejido y en el primer punto vamos a hacer un punto bajo, pero no lo vamos a cerrar, solamente vamos a tomar así el punto bajo y este primer punto lo vamos a cerrar con el color más oscuro, con el azul más con el verde más oscuro. Ahí lo cerramos. Y ahora vamos a ir haciendo 98 puntos bajos, pero en el color verde más oscuro. Vamos al siguiente punto. Y ahí hacemos otro. Va uno, dos. Vamos haciendo 98. El primer punto que tenemos en color clarito sería el 99 y después hacemos el último. Siempre vamos a tener vueltas de 100 puntos. Aquí ya tenemos hechos los 98 puntos, pero este último punto, el número 98, lo vamos a cerrar con el color más clarito. Si lo habéis cerrado, soltáis un poquito y ahora lo vamos a cerrar con el color más clarito y el último punto que nos queda ya lo tejemos con el color verde más clarito. Hacemos una cadena, giramos el tejido y ahora vamos a tejer en la vuelta número 3 los 100 puntos que tenemos con el color verde claro. En la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo un punto bajo con el color clarito y lo vamos a cerrar en el color oscuro, así. Y ahora vamos a hacer 98 puntos bajos con el color oscuro, lo mismo que hemos hecho en la vuelta número 2. Cuando lleguemos al punto 98 hacemos lo mismo que antes, lo cerramos con el color más clarito y ahora el último punto lo hacemos en color más clarito. Nos metemos ahí y ya tenemos los 100. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 5 vamos a volver a repetir lo mismo que en esta vuelta número 4. Así que el primer punto lo vamos a hacer en color clarito, pero lo cerramos ya
con el color oscuro. Y ahora vamos a hacer 98 puntos bajos en color oscuro. Ahora el último punto, el número 98, lo cerramos con el color clarito, igual que antes. Y ya el último que nos queda de la vuelta lo vamos a hacer en color clarito. Y ahí tendríamos los 100 puntos de esta vuelta. Hacemos una cadena, giramos y ahora en la vuelta número 6 y en la número 7 vamos a hacer un punto en cada uno de los 100 en color verde clarito. En la 6 y en la 7. Y acordaros de hacer una cadena al inicio cuando giréis la vuelta. Ahora en la vuelta número 8 vamos a hacer 40 puntos bajos con el color clarito. Seguimos con el clarito, vamos haciendo hasta 40. Después de los 40 puntos bajos vamos a hacer 20 cadenas y después de las 20 cadenas vamos a saltar 20 puntos bajos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Saltamos esos 20 puntos bajos y en el punto número 21 es donde nos vamos a volver a unir y vamos a hacer 40 puntos bajos que son los que faltan hasta terminar la vuelta. Aquí ya tenemos 1, seguimos, 2 y así vamos hasta el final de la vuelta, que son un total de 40. Y seguimos terminando con un total de 100 porque las cadenas las contamos igual. Al llegar al final hacemos una cadena, giramos el tejido, en la vuelta número 9 empezamos haciendo 40 puntos bajos, seguimos con el color clarito. Después de los 40 puntos bajos vamos a hacer 20 más en las cadenas, hacemos un punto en cada una de las cadenas. 1, 2. Y después de hacer los 20 puntos en las cadenas volvemos a empezar haciendo los 40 puntos que tenemos en el resto de la prenda. Entonces nos unimos en este primer punto y seguimos haciendo 40 puntos más. 1, 2. Ahora en la vuelta número 10 y en la número 11 vamos a hacer un punto en cada punto de los 100 que tenemos. Seguimos haciendo con el color más clarito. Acordaros de levantar una cadena al inicio para poder girar. Y hacemos en la 10 y en la 11 un punto en cada punto de los 100 que tenemos. Ahora en la vuelta número 11 vamos a empezar haciendo un punto bajo, pero este punto bajo lo cerramos ya con el color verde más oscuro. Y ahora vamos a ir haciendo 98 puntos bajos con el color verde más oscuro, igual que hacíamos antes en este otro lado. En el punto número 98 hacemos lo mismo que antes, lo cerramos con el color clarito y el último punto lo hacemos con el color clarito. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 13 vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la 12. Comenzamos con un punto en clarito, pero lo cerramos con el oscuro. Y ahora vamos a hacer 98 puntos bajos con el verde oscuro. El punto número 98 lo cerramos con el color más clarito. Y ahora el último punto que nos queda ya lo hacemos con el verde más clarito. Hacemos una cadena, giramos el tejido. En la vuelta número 14 vamos a hacer un punto en cada punto de los 100 que tenemos con el color verde más claro. Al final de la vuelta hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 15 vamos a hacer un punto bajo en color clarito, pero lo cerramos con el color verde más oscuro. Y ahora vamos a hacer 98 puntos bajos en verde oscuro. El punto número 98 lo cerramos con el color más clarito y en el último punto hacemos un punto más con el color clarito. Hacemos una cadena, giramos el tejido y ahora en la vuelta número 16 ya vamos a hacer un punto en cada punto de los 100 que tenemos con el color clarito. Y vamos escondiendo un poquito la hebra verde oscura, y ya podemos cortar, que ya no nos hace falta. Al llegar al final le vamos a hacer en toda la parte de abajo un punto por ahí en donde veamos, un punto en cada fila, para que quede la orilla más parejita, más bonita, así. Vamos haciendo un punto por ahí donde veamos. Al terminar hacemos una cadena, cortamos y no hace falta que escondáis esta hebra porque ya luego le vamos a poner flequitos y ya se queda esta a modo de fleco, solamente se la cortamos al tamaño. Y por este otro lado le vamos a hacer lo mismo, nos unimos y vamos haciendo puntos bajos. Y ahora tanto en un lado como en el otro
le vamos a colocar flequitos. Entonces yo lo que hago es tomar la medida más o menos de 2 dedos o así, queda un poco largo pero luego los cortamos, y vamos a hacer vueltas así alrededor, más o menos lo que veáis que os hace falta para un lado y para otro. Yo tengo unos 15 o 20 puntos, no sé muy bien, en cada lado, entonces pues cortáis así, si no os llega pues volvéis a cortar otros pocos y ya está. Una vez que tenemos eso, los voy a partir a la mitad, los corto a la mitad así. Y esto, para colocarlo, lo tomamos así a la mitad, dobladito a la mitad, y con el mismo gancho nos metemos en los puntos que hemos hecho. Nos vamos a meter aquí en este primer punto, tomamos la hebra, que la teníamos doblada hacia la mitad, la traemos por medio del punto y ahora vamos a tomar estas dos hebritas que se han quedado del otro lado y lo pasamos por dentro. Tiramos y ahí queda puesto el fleco. Vamos a poner otro. Vamos al siguiente punto. Tomamos la hebra, la doblamos a la mitad. Y ahora la cogemos, la pasamos hacia el otro lado por el punto y pasamos por dentro las dos hebras que se han quedado en el otro lado. Así. Y así es como se los vamos colocando. Ahora cortáis los flecos dejándolos más o menos todos del mismo tamaño. Yo los he dejado de 1,5 centímetros más o menos, o 2 centímetros por ahí. Y por este lado igual. Ahí los voy a cortar. Y ahora vamos a unir el gorro. Entonces, como lo habíamos cosido así a la mitad, vamos a tomar esta mitad como punto de referencia y lo vamos a poner en la esquinita, así, tanto de un lado como de otro, da igual, o por el otro lado, son iguales. Lo vamos a poner ahí en la esquinita como referencia, en la abertura. Y vamos a coser toda esta parte de aquí, la vamos a coser así por esta fila de aquí, por donde tenemos abierto, a ver, por donde tenemos la abertura. Vamos a ir cosiendo todo este lateral, así, uniéndolo bien pegadito ahí, en esa parte de la abertura. Y el otro lateral lo vamos a ir cosiendo por esta otra parte de aquí. Más o menos se llegan hasta aquí, hasta el final. Si se os queda un poquito más, por ahí, pues no pasa nada. Y si se os queda un poquito menos, pues tampoco pasa nada. Lo coséis ahí en el lateral. Y bueno, pues así está finalizada su ruana. De momento no se la vamos a colocar porque todavía le falta por hacerle los ojos y el pelo, pero si se la queréis probar y veis que por la cabeza no le entra, se la ponéis por los pies, ¿vale? Y así sin problema, pues se la vais poniendo hasta los hombros. Entonces, ahí se la vamos colocando. Y bueno, dije que no se la iba a colocar, pero así ya veis cómo le queda. Y bueno, se la ponemos por los pies porque es más fácil. Y el gorrito está muy grande, pero es porque todavía le falta el pelo y eso. Entonces ahora continuamos con los zapatos. Para los zapatos vamos a hacer 4 suelas igual que esta. Entonces comenzamos haciendo 8 cadenas. Lo hacemos en color marrón, que no os lo he dicho, o si queréis podéis hacérselo en algún tono de beige, negro, bueno, lo que vosotros os guste. Yo se lo voy a hacer en marrón. Hacemos 8 cadenas y ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo un aumento en la primera cadena. Ahora hacemos 5 puntos bajos. Y en la última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. Hay uno, en esa misma otro, van 2, ahí mismo otro, van 3 y ahí mismo otro y van 4. Ahora por el otro lado de las cadenas vamos a hacer 5 puntos bajos y en el último punto que nos queda hacemos un aumento. Y terminamos esta vuelta con un total de 18 puntos. Ahora en la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo 2 aumentos. Aquí en el primer punto hacemos un aumento, en el siguiente punto otro aumento. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. Después de los 5 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos seguidos. Aquí en este punto hacemos uno, en el siguiente punto hacemos otro,
van 2 aumentos, en el siguiente punto otro aumento, van 3, y en el siguiente punto otro aumento y van 4. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto, y después de los 5 puntos bajos, en los dos últimos puntos que nos quedan, hacemos 2 aumentos. Aquí tenemos uno y en el siguiente punto otro aumento. Y terminamos con un total de 26 puntos. En la vuelta número 3 empezamos haciendo un punto bajo y a continuación del punto bajo un aumento. Y volvemos a repetir, en el siguiente punto un punto bajo y en el siguiente un aumento. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 5 puntos bajos, en el siguiente punto hacemos un aumento. En el siguiente hacemos un punto bajo. En el siguiente un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí tenemos uno y en el siguiente otro. En el siguiente punto hacemos un aumento. En el siguiente un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 5 puntos bajos, en el siguiente punto hacemos un aumento, en el siguiente un punto bajo, en el siguiente un aumento y en el último que nos queda un punto bajo. Y terminamos con un total de 34 puntos. Ahora en el siguiente punto ya hacemos un punto deslizado, una cadena y ya podemos cortar la hebra. Y tenemos que hacer 4 suelas igual que estas. Una vez que tenemos las 4 suelas vamos a unirlas de 2 en 2. Aquí ya tengo 2 unidas, os voy a enseñar cómo lo hacemos. Vamos a colocar las suelas con la parte fea hacia adentro, ¿vale? Nos quedamos la bonita tanto para el pie como para la parte de abajo. Las vamos a colocar así, dejando hacia el mismo lado los dos finales, ¿vale? Que nos queden los puntos estos del final hacia el mismo lado, porque así esta será la parte delantera del zapato y esta la parte de detrás. Y nos vamos a unir metiéndonos en un punto de una suela y en el mismo punto de la otra suela, así atravesamos el punto y con el mismo hilo, con el mismo color, lo traemos y vamos a hacer puntos deslizados alrededor. Entonces estamos ahí, vamos al siguiente punto, tomamos el punto de esta suela y el punto de la otra suela, vamos hacia el otro lado, tomamos la hebra y lo pasamos así por el medio de la que tenemos. Vamos a volver a repetir. Estamos aquí, vamos al siguiente punto de esta suela y al siguiente de la otra suela. Tomamos la hebra que tenemos allá, la traemos y ahora la pasamos por el medio de la que teníamos aquí. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo para unir las dos suelas con punto deslizado. Cuando tengáis casi toda la suela unida, que os quede así un huequito, si queréis podéis meterle por dentro un trocito de plástico para que se os quede la suela más rígida. Una vez que tenemos ya las dos suelas unidas, se lo vamos a colocar así en el pie para hacerle la parte de arriba de la suela, ¿vale? Yo se lo hago ya con esto colocado ahí en el pie para que me quede bien la medida. Entonces, vamos a apartar ese pie para que lo veáis bien. Desde un lateral, más o menos lo que vosotros veáis, ¿vale? Un poquito más adelante de la mitad del pie, fijaros, más o menos por ahí, nos vamos a unir con la hebra de color marrón. Ahí nos vamos a unir y vamos a pasarle unas cuantas veces así de un lado a otro. Vamos hasta aquí, al otro lado, que nos quede bien rectito. Ahí. Ahí tenemos una pasada, entonces ahora volvemos hacia el otro lado, siempre por la parte de arriba. Por abajo no le hagáis vuelta entera, ¿vale? Solo por la parte de arriba. Ahí nos volvemos a unir en este otro lado y volvemos a pasar hacia allá. Le pasamos así 3-4 veces las que vosotros consideréis que sea necesario. Y una vez que ya le tenemos las pasadas que queráis, nos vamos a meter
por dentro de todas las hebras, tomando así las hebras todas. Ahí nos vamos a meter. Y vamos a hacerle hacia delante. Le podéis hacer en el medio, le podéis hacer un poquito así hacia el lado, como si fuese dedo gordo solamente, como vosotros veáis. Le vamos a pasar y hacemos lo mismo que hemos hecho con estas. Le damos 4 o 5 pasadas, 3, las que vosotros veáis, así solamente por la parte de arriba, por abajo no. Si queréis podéis pincharos en el pie, porque así ya queda unida, ¿vale? Así ya queda la sandalia unida al pie y no se os está cayendo. Vamos a colocar bien las hebras. Ahí. Si os pincháis en el pie, después traer la hebra hacia el mismo lugar para salir siempre desde el mismo sitio. Yo estoy aquí, entonces voy a recorrerme con la hebra hacia aquí para empezar otra vez a coser desde esta parte de aquí. Vuelvo hacia atrás. Y si no queréis pincharos en el pie, lo pasáis así por debajo y ya está. Ahí. Así es como se lo he hecho yo. Ahí está. Y ahora ya voy a esconder la hebra y a cortar y ponemos la otra igual. Y bueno, pues así estarían finalizadas ya las sandalias. Y este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí, nos vemos en el siguiente, que ya le vamos a hacer la cara, el pelo y bueno, ya es lo que nos queda. Así que si os está gustando, os agradezco muchísimo que me dejéis un like y que os suscribáis al canal, que es de mucha ayuda. Y si queréis seguirme en mis redes sociales, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y pues por ahí podéis seguirme en Facebook, Instagram, donde queráis. Y así si compartís alguna foto de los trabajos que realizamos aquí, pues podéis etiquetarme y así lo veo. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!